Después de que se cumplieran 17 años del crimen de Marta del Castillo, ahora dicen que Netflix que próximamente va a iniciar en Sevilla el rodaje de una miniserie de ficción inspirada justo en ese caso, en el caso de Marta, la joven sevillana asesinada en el año 2009. Un crimen por el cual sabemos que fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y 3 meses de prisión, aunque lo raro de este caso, lo llamativo, es que el cuerpo de Marta continúa desaparecido. Netflix ya tenía una docuserie llamada ¿Dónde está Marta?, que analizaba todo el caso en unos 3 episodios, la desaparición, todas las versiones que había del asesino confeso y la búsqueda del cuerpo por parte de la familia y las autoridades. Pero ahora la plataforma Netflix confirma que hay una producción que va a contar con el apoyo de la familia del Castillo y que por el momento no tiene título. Que va a estar producida nuevamente por Bambú Producciones, que fue responsable esta productora de temas como el caso Asunta, Velvet, Fariña u otros series como Las Chicas del Cable, pero también va a contar con la colaboración de Claqueta PC. Una miniserie que dicen que se va a adentrar ahora en este caso que conmocionó a la sociedad española, pero lo que diferencia a esa docuserie que ya había, que era ¿Dónde está Marta?, pues evidentemente es que esta va a ser de ficción, o sea, la nueva va a ser ficcionada, así como se hizo con el caso Asunta, que también hubo un documental donde se analizaba el caso con programas de televisión, etcétera, pero luego también estaba la miniserie, que creo que fue bastante más viral que lo que habría sido el documental como tal. También Netflix hizo prácticamente lo mismo con el caso de la Guardia Urbana, donde casi que al mismo tiempo sacaron lo que es el documental y el tema de las cintas, ¿no?, de Rosa Peral, creo que se llamaba así, ese documental de 1 o 2 capítulos, si mal no recuerdo. Y luego estaba la miniserie, que realmente fue lo que a muchísima más gente llamó a la plataforma y lo que vio la mayoría de personas. ¿Faltaban varios casos por hacerle miniserie? Pues parece que sí, y uno de ellos era el caso de Marta del Castillo, que ahora lo anuncian esta semana. Según lo que dice Netflix, el proyecto será una ficción narrativa que va a recrear los acontecimientos y el impacto social que tuvo el caso, siguiendo todos los pasos de la plataforma en transformar en casos reales en series dramáticas que combinan ese rigor con enfoque emocional, pero también la productora que dirige Ramón Campos tiene experiencia en este tipo de adaptaciones de crónica real con este tipo de títulos, y luego en series, pero también en miniseries de cosas reales que los adaptan a ficción. Por ahora no se ha anunciado prácticamente nada, solo la serie, no tenemos ni reparto, ni número de episodios, ni fecha de estreno, lo que nos podemos imaginar por los episodios que tuvieron las otras series, ¿no? Como os decía del caso Asunta, si no me equivoco, habrían tenido unos 3 episodios, entonces seguramente en esta va a resultar siendo lo mismo, ¿no? Y después de este anuncio ha habido una serie de comentarios en las redes sociales. Por ejemplo, una persona que comentó una cosa después de este anuncio que fue tremenda, tuvo muchísima repercusión, diciendo que cuando ocurrió el tema de Marta del Castillo, él le preguntó a una persona que era policía y que trabajaba en Sevilla en un cargo medio, que cómo era posible que una pandilla de ninis toreara a investigadores de la policía en torno al caso de Marta. Y su respuesta fue que para entender el caso de Marta del Castillo había que saber que unas semanas antes desaparecía de dependencias policiales de Sevilla un furgón con cientos de kilos de sustancias. Y hasta aquí te puedo contar por tu seguridad y por la mía. No insistí. Esto es lo que colocaba en torno a este tema y decía: por cierto, las conexiones entre ambos asuntos son conocidas por cualquiera con contactos en la policía de Sevilla, y como es obvio se callan porque en este país los accidentes ocurren y no es deseable estar a malas con la poli, como bien sabemos en algunos partidos políticos. Después de que hayan pasado tantos años y nadie haya dicho nada en relación a esto, parece bastante llamativo. Hay muchísima gente diciendo que sí necesita atención y demás, y realmente es un caso muy mediático en España, muy complicado también para toda la familia,
Y otras personas y periodistas que comentaron este tuit dijo que no se entendía nada, que sonaba a todo un escándalo. Y estos chavales es cierto que en algún momento pudieron haber cantado, ¿no? En el momento de la desaparición y luego cuando no se encuentra el cuerpo en ninguno de los instantes. También a muchos se les quedó grabado que esta gente, después de lo que pasó, hablaban del tema veladamente por Twenty, esa red social que luego desaparece, y estos chavales que hacían esto, la policía no sabía o no podía sacarles información, pues eso llamaba mucho la atención en aquel instante. Buscando un poco entre la hemeroteca del caso de Marta del Castillo, nos podemos encontrar que el 17 del 3 de 2009 hay una noticia que sí habla del tema de esta sustancia y estos kilos desaparecidos de la propia comisaría de Sevilla. Es muy llamativo porque no sabemos si la persona que coloca esto dice la verdad o no, pero evidentemente nosotros hemos estado buscando un poquito la hemeroteca para ver si hay algo que pudiese llevarnos hasta tal extremo. Básicamente hay un medio de comunicación que colocó el titular de "Nuevo fiasco para la policía en Sevilla, 2 meses perdidos en el caso Marta". Decía: la Policía Nacional de Sevilla se ha llevado un duro revés tras la última confesión del asesino de Marta, Miguel Carcaño, lo que les ha hecho perder 2 meses de investigación. Un fracaso unido al extravío de un importante alijo de Koch en la jefatura de Sevilla pusieron en entredicho la actuación policial. Decían que eran una de las últimas revelaciones del caso de Marta del Castillo que no dejaban perplejos a nadie. Se había estado durante más de un mes inspeccionando un río Guadalquivir con medios abundantes aunque tardíos, y ahora resultaba que el principal sospechoso del crimen de Marta decía que no fue al río donde la tiraron, sino a un contenedor de basura que había cerca de donde se cometió el crimen. Precisamente esto era lo que el padre de Marta dijo no hace tanto, cuando afirmaba que los sospechosos del hecho y sus cómplices habían intentado acordar despistar a la policía para impedir que se encontrara el cuerpo de la joven, sin el cual no podía haber acusación. Hábil estrategia para jóvenes sin formación jurídica ni cultural que ponía en entredicho nuevamente el trabajo de la policía en Andalucía, recordándose que aún no se había encontrado ni los 100 kilos desaparecidos de la propia comisaría de Sevilla ni a sus autores. Y 2 meses después se había sabido que el autor confeso del crimen de Marta del Castillo Casanova, Carcaño, confesaba al juez que no tiró el cuerpo de la menor al río sino a un contenedor, con lo que los implicados en el caso se habrían puesto de acuerdo en sus declaraciones iniciales, en las que manifestaban que habían lanzado el cuerpo al Guadalquivir desde el viejo puente Sevilla-Camas, según publicaban en esas declaraciones. Una confesión que se produjo después de que fuera citado por el juzgado de instrucción número 4 para llevar a cabo nuevas diligencias, por lo que la reunión operativa prevista por el delegado del gobierno y los responsables de la búsqueda en el río quedaba anulada. Así que sí, se decía que un grupo de jóvenes había engañado totalmente a la Policía Nacional de Sevilla, que no había conseguido tener la verdad sobre el caso de Marta, haciendo un ridículo que pasaría a la historia. Un ridículo que se sumaba al que perduraba desde julio de 2008. Un julio, momento en el cual la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional comenzaba a investigar la desaparición de 100 kilos de sustancias que permanecían en depósito en los calabozos de la Jefatura Superior de la Policía de Sevilla. Un alijo formado por Koch, Herón, dicen que podría alcanzar los 5 millones de euros en el mercado negro. Todo esto según lo que señalaban el sindicato, sustancias que estaban custodiadas por miembros de la Unidad contra Sustancias y Crimen Organizado de la Policía Nacional, que fueron en quienes se centraron las investigaciones, y que las dependencias donde se encontraba la sustancia se utilizaba casi exclusivamente por esa unidad, y la cerradura no estaba forzada, por lo que se tuvo que abrir con una de las 3 llaves existentes o con algún duplicado. Decían también en aquel momento que el secretario general del Sindicato Unificado de Policía explicaba que la sustancia fue extraída poco a poco, o sea que era sustituida por sustancias de color similar para que no se notase, y al final fue un juzgado el que descubrió aquel robo. Y es que eran varios medios de comunicación los que hablaban de narcos en Sevilla, de la policía, si estaba compinchada con estos narcos, 100 kilos, millones y millones de euros que aquí se estaba jugando. Y entre medio de todo esto, justo pasando lo del caso
de Marta del Castillo. Primero la desaparición, luego las confesiones de Carcaño, y vemos que esto fue agosto de 2008 y hay que recordar que el crimen de Marta es en enero de 2009. O sea, unos meses después de que se produzca la desaparición de ese alijo de coke y heroína. También hay que decir que tras numerosos cambios de declaración que estaban volviendo loca a la policía de Sevilla, Miguel Carcaño relataba por última vez en aquel momento que habían llegado a León 13 sobre las 8:20 y que Marta del Castillo se fue directa a la habitación. Que el teléfono sonó, pero ella no lo cogió porque era una amiga que le llamaba cobro revertido. Su hermano dijo que estaba en casa, pero que se fue al poco tiempo, y cuando se marchó fueron al salón y que él tomó más de un cubata. Que a los 10 minutos llegó el Cuco, que estaba muy borracho y que traía 5 o 6 pastillas de colores con un puñado dibujado, y que empezaron a tomarlas y que luego se fumaron unos 6 u 8 cigarrillos de Mari. Estábamos los tres sentados en el sofá, dijo, intenté enrollarme con Marta, ella quitó la cara y yo me levanté mosqueado. Marta vino detrás de mí pidiéndome que no me enfadase porque nuestra relación ya había terminado, y entonces le pegué un puñetazo y empezó a sangrar. Cuco ahí también la golpeó. A continuación, y también según lo que declara el propio Miguel Carcaño, los dos amigos llevan a Marta a la habitación. Es un relato estremecedor y obviamente se omiten algunos detalles de esta confesión por respeto a la familia de Marta, pero básicamente aseguran que se produce una presunta viol. Y dice que sacan a Marta de la casa, que la tiran al contenedor, que Cuco tira la navaja en una alcantarilla que estaba al lado del portal y el cable en una papelera, y después se marcha en bicicleta. Que dice que entra en casa con la silla, que se encuentra con un vecino que iba solo, que no vio sangre en el salón, que tampoco en el dormitorio, que limpió el suelo de la habitación porque vio que estaba sucio, y que cuando terminó se fue a camas, a donde llegó sobre las 10:50. En el cuarto discutiendo. ¿En su cuarto? Sí, estábamos entre el salón, como le he dicho, y el cuarto, y nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo, y en uno de los momentos pues había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo? No lo sé. Ni sé dónde está el cadáver de Marta, ni le he preguntado a ninguno de ellos dónde está el cuerpo de Marta. Es algo que no sé ni he sabido nunca. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo? Esa burla del Estado de Derecho, esa burla a la justicia, esa burla a la humanidad, esa burla a la familia que realizan 4 individuos como los que habéis descrito ahora mismo en el caso, es absolutamente indecente. ¿A los ciudadanos cree usted que le parece razonable eso? Yo creo que no. A ningún ciudadano. O sea, que tendríamos 40 millones de personas que dirían, eso no es justicia, eso no es forma de hacer la justicia. Pero fíjese lo que me está diciendo, que es muy importante. Hay una serie de personas que ellos dicen que están allí cuando la persona fallece. Ninguno dice lo mismo. Y sin embargo se juzga como si unos fueran culpables y otros no. Yo no lo entiendo. La cosa aquí es que después de esta declaración decían que se estaba trabajando bastante en el caso y que la policía manifestaba que daba más verosimilitud a la primera declaración que a la segunda, aunque creía que en algunos puntos esta también se acercaba en algunos aspectos, como os digo, a la verdad real de lo que sucedió ese día. Luego también hubo otro ex policía que creía que esos giros ponían dificultades para la investigación, que le restaba valor a su juicio a la realidad de si realmente iban drogados o no estas personas, y si en realidad había otra persona que era la cabeza pensante, que presuntamente pensaban que era el hermano de Miguel Carcaño, que dice que llama por teléfono durante la búsqueda de la joven, según pudo saber la policía en aquel momento, para decirle que no dijese nada, que no hablase, que no tenían absolutamente nada contra él. Que básicamente lo que apuntaban, y lo que aún a día de hoy se sigue pensando, es que había una organización que desde fuera iba manipulando pruebas o añadiéndolas, como era el caso de la navaja aparecida en esa alcantarilla, y que por otro lado el tema de las sustancias, había algunos psiquiatras y expertos que mostraban dudas sobre la veracidad de esas cantidades alegadas en la declaración. O sea, 6 pastillas, una cada 5 minutos, era algo bastante extraño. Entonces había partes de la declaración que muchos no creían. Justo al día siguiente de haber grabado lo que es este estreno, tenemos tuit de Antonio del Castillo.
Por aquí vemos una entrevista que le habían hecho al padre de Marta del Castillo, en donde colocan un titular bastante comprometido, donde dice: el padre de Marta del Castillo, si no hubiera socialistas implicados, todo se habría resuelto en 2009. Creo que en la entrevista, a mí me parece que ya la había escuchado hace un tiempo. Me suena de haberla escuchado hace varios meses, si no recuerdo mal. Y por lo que he estado viendo y por lo que dice aquí Antonio del Castillo, yo no he nombrado la palabra socialista para nada. Qué manera de tergiversar las cosas. Incluso lo de se habría resuelto en 2009 creo que tampoco lo dice. O sea, es un titular un poco sacado de contexto. O sea, juegan un poco al límite. O sea, el titular juega al límite, pero total. Pero bueno, vamos a ver lo que decía justo en esa entrevista. A mí me parece que no dice lo que ponen aquí en el titular, no lo dice. Pero bueno, vamos a ver un poco qué decía Antonio del Castillo aquí en esta entrevista. Que aquí sacan como el titular el 31 del 3 del 2023, que es justo cuando estoy grabando esto, un viernes. Pero me parece que esta entrevista ya había salido hace varios meses. Yo siempre he dicho y he pensado, toda la familia pensamos lo mismo, que si en este caso no hubiera habido una mujer involucrada en el caso, hija de, con los contactos de, este caso se hubiera resuelto muy rápido. ¿Qué? Claro, es que fijaros en el titular y lo que dice. O sea, lo que dice aquí Antonio del Castillo es si no hubiera habido una hija de, se hubiera resuelto el caso muy rápido. O sea, no dice se hubiera resuelto en 2009 y tampoco dice si no hubiera socialistas implicados. O sea, socialistas implicados, dice el titular. Y Antonio del Castillo, pues por aquí dice que qué manera de tergiversar las cosas. Él simplemente estaba hablando de la persona que estuvo implicada en el caso y que había sido imputada de aquella. ¿Qué pasó después? Para mí, en mis pensamientos, que hubo muchas llamadas de teléfono. Muchas. De hecho, todos entraron en prisión, menos la susodicha mujer esta. Todos entraron en prisión, menos ella. ¿Por qué? La ley no es igual para todos. Es que eran los mismos delitos, estaba acusado de los mismos delitos y todo. Y ahí nadie pensó por qué esta mujer no entraba. También si nos vamos por aquí a lo que son estos tweets, en las últimas horas ha habido bastantes tweets al respecto de un poco de todo esto, por eso OK Diario también sacó esa noticia de la entrevista con Antonio del Castillo. Y fijaros por aquí, esta persona comenta: la audiencia de Sevilla rechaza analizar los móviles. Aquí hay muchos gatos encerrados. Si nos vamos por aquí justo a lo que estaba comentando el padre de Marta, en Libertad Digital comentan por qué la novia del hermano de Carcaño es la única imputada que no ha pisado la cárcel. María García Mendaro, la novia del hermano del asesino confeso Miguel Carcaño, está imputada por los delitos de encubrimiento y de profanación del cadáver de Marta del Castillo, pero es la única imputada que no pisó la cárcel a pesar de tener sobre sí idénticas imputaciones que otros acusados. Y además añaden por aquí justo lo que nosotros habíamos visto anteriormente en este vídeo, de que María García Mendaro, la hija del alto cargo socialista, que no oyó nada. Esto lo habíamos visto justo antes del periódico La Razón y también esta persona que pone por aquí este artículo de Libertad Digital de por qué no pisó la cárcel María García Mendaro, que fue imputada por mismos delitos que los otros. Ok, vamos a seguir escuchando lo que decía Antonio del Castillo justo en esta entrevista. Pues yo, para mi pensamiento, una mano negra política. A lo mejor yo tengo un poquito de resentimiento políticamente con el partido que apoya
o estaba o apoyaba a esta señora. Entonces me dicen, ¿tú qué tienes contra estas personas? Oye, yo contra ellos no tengo nada. Yo soy una persona que puede tener amigos de un lado, de otro. Hablamos de política, yo no voy a intentar cambiar tus pensamientos, tú no quieres cambiar tampoco los míos, tenemos un respeto mutuo y punto. Ya está, y no pasa nada. Pero que puedo tener un poco de resentimiento hacia ese partido, lo puedo tener. Lo puedo tener por lo que me ha pasado a mí interiormente. Yo también he sido votante de... Así que... Aquí Antonio del Castillo comenta hasta que él llegó a votar al Partido Socialista y que no va por tema político, ¿no? Por así decirlo, que va simplemente por lo que le pasó a él y lo que le pasó a su hija, y en este caso de esa persona que estaba imputada por esos delitos y que finalmente fue absuelta, y pues dice que tienen esa teorización entre toda la familia, ¿no? Que toda la familia piensa igual sobre ese tema en torno al caso de Marta. Siguiendo lo que es este artículo de OK Diario, comentan que María García es prácticamente una mujer desconocida de la que la familia de Marta tiene muchas malas sospechas por el poder que su madre ha podido tener en la resolución, o mejor dicho, no resolución del caso. Además, en el momento del crimen, María García era la novia de Francisco Javier, el hermano de Carcaño, y sin embargo lo importante para la familia es que la hija de Ángela Mendaro, importante cargo socialista del clan de Lebrija y muy vinculada a Amparo Rubiales Torrejón, consejera del condenado Manuel Chávez, expresidente de la Junta Socialista de Andalucía, en definitiva que una de las salpicadas por el caso Marta es hija de una mujer muy importante del PSOE de Sevilla, y precisamente esta semana los magistrados se han negado a investigar, entre otros, su teléfono móvil. Aparte, la familia achaca una trama, una teoría de una mano negra política que ha evitado descubrir el cuerpo de Marta. La fiscalía pedía 5 años de prisión a García Mendaro por un delito de encubrimiento y contra la integridad, aunque finalmente fue absuelta. También nos comentan que según la sentencia, María estaba estudiando cuando el padre de Marta del Castillo se presentó en el lugar de los hechos para buscar a su hija, pero nadie le abrió la puerta, pese que ella estaba allí. En las últimas horas también ha habido algunas personas diciendo que quieren politizar el caso de Marta del Castillo. Yo creo que el padre ha sido bastante claro en lo que era esta entrevista por aquí de OK Diario. No creo que él quiera politizar nada, simplemente quiere justicia para su hija. Y si esa persona había sido imputada, ahora no se quieren analizar los teléfonos y demás, pues evidentemente una familia pues va a sospechar de todo. O sea, en las familias de desaparecidos, cuando nos entrevistamos también con ellos por aquí en nuestro canal, nos dicen que al final que ellos terminan sospechando de todo el mundo, hasta de muchas veces los más allegados que terminan sospechando, y de personas menos allegadas pues más aún. Después de que saliera la noticia de que rechazaba que se buscara la información en el móvil de los implicados, pues hubo muchísima indignación en redes sociales, como por ejemplo voy a rescatar un par de tweets acerca de todo esto. Esta persona pone: con el caso de Marta del Castillo me pregunto si de verdad la justicia está del lado de las víctimas y tengo clara la respuesta. También por aquí otra persona, me parece que es una periodista, comentaba esto: a mí me está empezando a poseer la teoría conspiratoria de por qué a la justicia española no le sale de las aclarar el caso de Marta del Castillo. Ha habido muchísima gente que está muy indignada con este tema, que ya el caso de Marta del Castillo es una indignación total de todas las partes desde siempre, pero que con estas noticias que están saliendo pues aumenta más esa indignación.
Otra cosa que alguna gente me preguntaba en varios comentarios de los anteriores vídeos era sobre lo del apagón de los móviles y las franjas horarias. Lo del apagón de los móviles que comentábamos, esa desconexión de los dispositivos, se produjo entre las 9:30 y las 11 de la noche del 24 de enero y entre la 1:30 y las 4 de la madrugada del día siguiente, el 25 de enero. Aparte, otra cosa que me preguntaban era sobre si el móvil de Carcaño estaba inactivo, si estaba apagado. Aquí comenta en este periódico que el móvil de Carcaño estuvo inactivo entre la 1:37 y las 4:22, aunque usaba varios terminales. Además dicen por aquí que Javier Delgado llamó a su novia María García desde el piso de León 13 a las 8:30, a las 8:34 y 8:41 y a las 9 llamó a su exmujer situándose en un lugar próximo al domicilio de esta, en la calle Tarsis, y el 25 a las 12:01 llamó desde el bar Seda, que estaba entonces en la calle Juan Antonio Cabestany, a un número de una persona no identificada. A las 2:01 le llamó a María García en una llamada que se sitúa en la BTS de Luis Montoto, junto a ese bar, y a las 4:02 él llama a María García. A las 4:28 y las 4:47 recibe la llamada de padres y amigos de Marta que estaban buscándola, hallándose entonces ya en el piso de León 13, desde el que efectuó 3 llamadas a Miguel, a las 4:35, a las 4:52 y a las 4:55. En este artículo de La Razón habla de qué ha sido de los implicados en el crimen de Marta del Castillo. Por aquí dicen de Javier Delgado, el hermano segurata que no perdona. Ahora mismo ya supera de largo la cincuentena, Francisco Javier Delgado, que siempre defendió su inocencia y resultó absuelto. Aparte acusó a Carcaño de engañarlo. El hermano mayor de Miguel por parte de madre. Ha sido el referente paterno de Miguel. Se fue de León 13 cuando se casó y tuvo una hija y volvió tras separarse. Dicen de que él es un luchador. Aparte, por aquí dice en que tras las últimas versiones de Carcaño insiste en que su hermano para él está muerto. Aparte, en algunas de las versiones incluso lo inculpa. Y yéndonos a lo que sería María García Mendaro, la hija del alto cargo socialista que no oyó nada. Cerca ya de los 50 años, hija de la que fuera directora de la Casa de la provincia de Sevilla, Ángela Mendaro, una militante socialista de Enjundia. También fue la novia del hermano de Carcaño. Esta era una relación sólida que sobrevivió a los varapalos del caso. Y la mañana siguiente al crimen se presentó a unas oposiciones administrativas del Servicio Andaluz de Salud a las 9 de la mañana. La noche del crimen aseguró que estuvo estudiando en León 13 desde las 12 hasta la madrugada y ni pasó nada ni oyó nada. Esta persona, que había sido pareja del hermano de Miguel Carcaño, siempre mantuvo una única versión de los hechos basada en su inocencia y se quejó a través de sus abogados e incluso a través de entrevistas en el caso de Delgado de que el crimen de Marta del Castillo les arruinó la vida, por más que el juez de instrucción número 4 de Sevilla considerara también tras la versión de Miguel de que su hermano no fue quien mató y la enterraron en un descampado, que no existe el más mínimo indicio de que el hermano de Carcaño participara en la muerte de la menor y su novia lo encubriese. Lo último que se conoce de María García Mendaro es que compaginaba su propia clínica podológica con el empleo en otra en Málaga. Pero como antes veíamos en la anterior noticia y la entrevista del abuelo de Marta del Castillo, la familia de Marta cree que no fue a la cárcel por sus contactos, porque hay que recordar que ella fue la única de todos que no estuvo en prisión. Y la familia habla directamente de una mano negra, como antes veíamos, en torno a ella para explicar las lagunas judiciales.
Y nada más, gente, espero que os haya gustado este vídeo de noticias, viendo todo un poco del caso de Marta del Castillo, con los titulares, con la voz del abuelo de Marta del Castillo, otras noticias de la prensa en relación al caso. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis apoyarme con un like para que siga trayendo toda esta divulgación de casos y noticias referentes a determinados sucesos y crímenes. Muchísimas gracias por visionarme y nos vemos mañana con más.